Que el Señor los bendiga. Doy gracias a Dios por darnos el privilegio, darnos la oportunidad de estar una vez más transmitiendo. El Señor dijo en su palabra: orad y velad para que no entréis en tentación. Orad y velad para que no entréis en tentación. Siempre debemos orar. Siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier situación debemos hacerlo. Pero más en momentos críticos, en momentos de dificultad, de prueba, como los que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en todos los países, en muchas partes del mundo, a través de esta plaga. Hemos oído muchas veces, por ejemplo, a personas decir: si Dios fuera bueno, o si Dios existiera, si Dios me amara, entonces Él no hubiera permitido esta situación. Precisamente cuando encontramos a personas hablando así, eso significa que estas personas han caído en la tentación. Satanás, si una de las cosas que Satanás quiere tentar el alma nuestra es precisamente, entre tantas otras tentaciones, su intención es conducir nuestras almas a dudar del amor de Dios, a dudar de la existencia de Dios, a hacer que juzguemos equivocadamente a Dios por providencias que no necesariamente nos dicen de la falta de amor de Dios. Así que quiero animar a todos entonces a perseverar en la oración. Ya perdí la cuenta de cuántas transmisiones hemos hecho desde que esta pandemia comenzó. Y si Dios me da vida y me da salud, voy a perseverar en esta hora de oración. Así que de esta manera le doy la bienvenida a todos, especialmente a las personas que por primera vez se estén uniendo a esta transmisión. De 9 a 10, una hora de oración es lo que tenemos, combinado con una reflexión bíblica, con el ánimo de alimentar nuestros corazones y fortalecerlos a través de la palabra de Dios. Oremos al Señor y pidamos su gracia para esta noche. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu grande amor, Señor. Hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Y en medio de esta pandemia, en medio de esta prueba, tu gracia, Señor, nos ha acompañado, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad que es infinita, Señor. Gracias porque nosotros reconocemos que tú eres la fuente de toda bendición, Señor. Reconocemos que nada de lo que tenemos es por nuestra propia fuerza o sabiduría, Señor, sino que en tu misericordia te ha placido bendecirnos. Te ruego, Padre, que me ayudes en esta noche, que tu Espíritu Santo me dé la guía, la dirección, la fuerza, la sabiduría, la sumisión y la dependencia de ti, Señor, en la reflexión de tu palabra y en las oraciones que vamos a elevar. Ruego, Padre, que nos mires con misericordia en esta noche, que inclines tu oído a cada oración que haremos, tu iglesia amada. Nosotros sabemos que somos pecadores imperfectos, Señor, pero tú has prometido, Señor, tus promesas son fieles y nunca has fallado a ninguna de ellas, Señor. Tú has prometido oír a aquel que se humilla delante de ti. Has prometido oír al justo, Señor. Concédenos gracias, Señor, entonces en esta noche. Que así sea para tu gloria, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos y amigos, antes de las oraciones, permítanme hacer una breve reflexión. Como saben, durante ya algunas semanas comenzamos a meditar en el tema la felicidad cristiana. La felicidad cristiana. Y el mismo tema hace
o nos invita a notar la diferencia, una diferencia entre la felicidad cristiana y la felicidad de este mundo. Por la Biblia, nosotros sabemos, hermanos y amigos, que la felicidad cristiana es algo totalmente diferente a la felicidad de las personas en este mundo. Al principio de estas reflexiones, hace algunas semanas atrás, mencionamos o hicimos algunas declaraciones preliminares sobre la felicidad cristiana. Por ejemplo, que la felicidad cristiana viene de adentro y no de afuera, como en este mundo se cree. Las personas de este mundo piensan que si sus circunstancias cambian, que si tienen un mejor sueldo, un mejor trabajo, que si pueden hacer el viaje que tanto quieren, que si se casan, que si tienen hijos, que si la casa pueden construirla, que si pueden hacer la piscina. Todas estas cosas las personas creen que si las tienen serán felices. Los cristianos, por las Escrituras, sabemos que la felicidad viene dentro. También hemos afirmado que la felicidad cristiana es diferente a la de este mundo por el hecho de que la felicidad cristiana puede permanecer y permanece aún en los tiempos de prueba, de situaciones difíciles o de dolor. Podemos ver en las Escrituras, no voy a repetir la enseñanza, pues ya enseñé, pero les estoy recordando. Nosotros podemos ver en las Escrituras que el cristiano es alguien que es feliz y que la felicidad que Dios le ha dado es una que es capaz de resistir aún en los tiempos de prueba y de dificultad. Otra declaración preliminar que hicimos sobre la felicidad cristiana es que la felicidad cristiana es una obra de Dios. Es una obra de Dios. La verdadera felicidad es una obra de Dios. Por tanto, todo hombre que intente ser feliz sin Dios, aun cuando tenga una religión, que no es lo mismo que tener a Dios o que vivir para la gloria de Dios, ese hombre será infeliz. O por lo menos no tendrá la felicidad, aquella clase de felicidad de la que habló Cristo, sus apóstoles y los profetas. También hemos afirmado que la felicidad cristiana consiste en hacer la voluntad de Dios. La Biblia está llena de pasajes como este que dice, donde el salmista decía, como el Hijo de Dios, Jesucristo decía, el hacer tu voluntad es mi delicia. Ahora bien, luego de esas afirmaciones preliminares, hemos también hemos dado 5 afirmaciones respecto a por qué la felicidad cristiana es enigmática a las personas de este mundo. ¿Por qué para las personas de este mundo la felicidad cristiana es enigmática? Y hemos dado 5 afirmaciones. Hoy quiero darles una afirmación más respecto a por qué la felicidad cristiana es enigmática, o dicho de otra manera más sencillo, en qué consiste la felicidad. En pocas palabras, hermanos y amigos, la felicidad verdadera, según las Santas Escrituras, no es el resultado de lo que poseemos, sino del tipo de persona que somos. La felicidad cristiana hace énfasis, la Biblia hace énfasis en que la felicidad cristiana no es el resultado de lo que tengamos, de lo que poseemos, sino del tipo de persona que somos, del tipo de personas en las que nos estamos convirtiendo. En eso consiste el gran secreto de la felicidad cristiana. Los cristianos, por las Escrituras, hemos comprendido esto y por tanto procuramos vivir de forma consistente con esta verdad de las Escrituras. Entonces, permítame preguntarle, ¿se ha dado cuenta o se ha preguntado de forma seria, de forma responsable,
¿Qué clase de persona es usted? Ahora, yo le digo esto, note que yo le digo si se ha preguntado esto de forma responsable, porque si yo salgo a preguntarle a la gente qué tipo de persona usted se considera, de entrada es posible que la mayoría diga, yo me considero una persona buena. Pero yo le invito en el nombre de Dios, querido amigo y hermano, a hacerse esta pregunta en esta noche de una forma un poco más solemne. ¿Se ha dado cuenta usted qué clase de persona es? Yo no quiero que piense en si usted es extrovertida o no. No le estoy preguntando esa clase de cosas. No le estoy preguntando si usted es ese tipo de persona amiguera o no. Yo no le estoy preguntando ese tipo de cosas y le ruego que no piense en ese tipo de cosas. Yo más bien le estoy invitando, quiero que vaya más abajo de esas capas de superficialidad en esta pregunta. Lo que yo le estoy preguntando, lo que yo quiero que usted mire a través de esta pregunta es su corazón. Quiero que lo examine. Lo que yo le estoy preguntando es, ¿se ha dado cuenta cómo es usted por dentro? ¿Ha tomado tiempo incluso para hacerse esta pregunta y responderla con solemnidad? ¿Quién es usted? ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted por dentro? Según las Santas Escrituras, querido hermano o amigo, joven o señorita, usted solo puede ser una de dos personas. Usted se parece solo a una de dos personas que ampliamente la Biblia nos presenta. Estos dos tipos de personas son descritos de varias formas por varias palabras en la palabra de Dios. Se las voy a presentar a estas dos tipos de personas a la cual usted se parece más a una de ellas. Se las voy a presentar mostrándole solo dos opciones por tiempo y quiero que mientras yo le voy mostrando esto, usted se pregunte, ¿a cuál de las dos me parezco más? ¿Por qué? Porque la felicidad cristiana, ya le dije, viene como resultado no de lo que poseemos, no de lo que nos ponemos, no de la comida que está, el tipo de comida que está sobre nuestra mesa, o del carro en que andamos, o la casa en la que andamos, como hemos crecido pensando, porque así es como pensamos. Queremos poner nuestra esperanza de felicidad en estas cosas. La felicidad, según las Santas Escrituras, consiste en el tipo de persona que somos. Y entonces yo le acabo de decir que según la Biblia solo hay dos tipos de personas y usted se parece más a una de estas dos clases de personas que voy a describir, pero solo una de ellas te hace verdaderamente feliz. Vamos a mirar estas dos opciones. La primera opción la tenemos en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16 al 18. Gálatas capítulo 5, el libro de Gálatas está de la mitad de la Biblia para adelante, por si está buscando en su Biblia, le ayudo un poquito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Yo voy a leer el pasaje y yo quiero que usted identifique cuáles son las dos palabras que se usan en este pasaje para describir a dos personas totalmente distintas, de adentro para afuera. No son distintas por la ropa que se ponen, no son distintas por el carro en que andan, no son distintas por la nacionalidad, no son distintas por el acento de su voz, nada de esas cosas. Lo que las hace diferentes es lo que cada una de ellas son por dentro. ¿Listo? Le ruego entonces que en primer lugar, mientras leo el pasaje, usted identifique cuáles son las dos palabras que describen a estas dos tipos de personas diferentes. Gálatas 5, 16 al 18 dice: Digo pues, decía el apóstol Pablo, inspirado por Dios, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu
y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Pudieron identificar las dos palabras que distinguen a dos clases de personas totalmente diferentes? Seguramente lo hicieron. Una palabra es la palabra carne y la otra palabra que se usa en este pasaje es la palabra espíritu. En nuestra vida, en esta tierra, según las Santas Escrituras, nosotros podemos ser o carnales o espirituales. La palabra carne o carnales, por ejemplo, aparece en este versículo. Dice, digo pues, andad en el espíritu. ¿Quiénes andan en el espíritu? Los espirituales. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo se llama en la Biblia los que andan en los deseos de la carne? Carnales. Estas son las dos clases de personas totalmente diferentes. Y usted, mi querido amigo o amiga, joven, señorita, es uno de esos dos. Pero el punto por el cual estamos viendo esto es porque solo uno de los dos te hace verdaderamente feliz. Ser uno de ellos te dará felicidad, el otro no, el otro te dará tristeza. La palabra carne o carnal en la Biblia se refiere a las personas que son guiadas por su carne, es decir, por su naturaleza pecadora, por las pasiones del corazón. Según las Santas Escrituras, todos nosotros nacimos pecadores. Lo que eso quiere decir es más grave que lo que usted y yo normalmente pensamos. Porque lo que eso significa, entre otras cosas, es que al haber heredado, al haber nacido con una naturaleza pecaminosa, escuche, heredé una naturaleza corrompida por el mal con apetitos pecaminosos. Esa naturaleza con apetitos pecaminosos es lo que la Biblia llama la carne en muchos pasajes. Y la mayoría de la raza humana, toda la raza humana tiene esa naturaleza. Y la mayoría vive satisfaciendo esos apetitos pecaminosos, esos apetitos carnales, esas pasiones del corazón. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo son estas personas carnales? Estas personas que siguen las pasiones del corazón. Escuche versículo 19 en adelante. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, los frutos de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y como Pablo sabe que la lista es larga, entonces concluye esta lista de la carne diciendo y cosas semejantes a estas. Entonces si alguien, por ejemplo, ve pornografía o es soberbio, dice, me salvé, aquí no está la soberbia. No, también cosas semejantes a estas. El punto es este. La pregunta es esta. Si usted puso atención, ninguna de esas cosas que nace de la carne, que nace de la naturaleza humana caída, son cosas buenas. La pregunta es esta. ¿Qué va a pasar con el hombre, la mujer, el joven que vive dando rienda suelta a los apetitos propios de su naturaleza? El otro tiene sus propios apetitos y yo tengo los míos propios. Pero la pregunta es, ¿qué va a suceder con la persona que da rienda suelta a su ira, a su orgullo, a su soberbia, a su amargura, a su vanidad? ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es esto. Entre otras cosas, va a ser un hombre infeliz. Va a ser una mujer infeliz. Ahora, ¿quiénes son los espirituales? Entonces, este es un tipo de persona. Aquella persona que le da rienda suelta a las pasiones de su corazón. Entiéndase pasiones
a todas estas cosas, no solo algunas de ellas. Para nosotros pasiones generalmente son 3 cosas y la mayoría tienen que ver con cosas sexuales. Pero no, las pasiones del corazón son todas estas cosas y cosas como esas. Y usted se parece o a este tipo de persona o a la segunda que la Biblia llama espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Escuche, ¿quiénes son? ¿Es posible que en el mundo hayan personas espirituales? Sí, según las Escrituras. Pero ¿quiénes son? ¿Cómo son? Los espirituales para el apóstol Pablo, para los apóstoles, para el Señor Jesucristo, los espirituales, escuche, son aquellos pecadores, son pecadores, pero son pecadores que a pesar de serlo, por la obra de Cristo en su corazón y por la presencia del Espíritu Santo de Dios, ellos son guiados por el Espíritu Santo, por la obra de Dios que lavó sus pecados por la fe en Cristo, en ese Cristo que murió en la cruz para darnos el perdón de nuestros pecados. Estos pecadores, que siguen siendo pecadores, que no han dejado de ser pecadores, al mismo tiempo mora en ellos el Espíritu de Dios, y este Espíritu Santo de Dios está vertiendo en ellos sus frutos. La carne tiene sus frutos y el Espíritu Santo tiene sus frutos para aquellos que se vuelven a Él en fe y arrepentimiento. Versículo 22, ahí está la prueba bíblica. Nota el contraste. Mas el fruto, ha venido hablando de la carne y de sus frutos, pero ahora dice, mas el fruto del Espíritu, está haciendo un contraste, del Espíritu con mayúscula, no con minúscula, quiere decir que se refiere al Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esto es maravilloso, es glorioso. Ahora note, el Espíritu Santo vierte, por eso decíamos que la felicidad cristiana no la fabricamos nosotros. Hay una felicidad que viene de Dios. Cuando el hombre se encuentra con Dios a través de la fe en Cristo, del arrepentimiento, entonces Dios visita esa alma, la salva, la perdona, la limpia, la libera, la transforma y además de eso la llena. ¿De qué? De sus frutos. ¿Cuáles frutos? Aquí se mencionan, si mal no recuerdo, 9 gloriosos y hermosos frutos. Pero el tercer de ellos, escuche cuál es. Amor, el segundo, amor, gozo. El tercero es paz. Pero el segundo es gozo, es decir, felicidad. Así que estoy probando mi punto. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que las Santas Escrituras nos enseñan que la felicidad cristiana consiste o es el resultado no de lo que poseemos, sino de lo que somos, de la clase de persona en la que nos estamos convirtiendo. Y según mi primer pasaje, yo puedo ser solo uno de dos tipos de personas. En este momento de mi vida, yo me parezco más al hombre espiritual o al hombre carnal. O yo todo este tiempo he estado cultivando un hombre carnal o he estado cultivando un hombre espiritual. El segundo texto que quiero mostrarles está allí al ladito, Efesios, unas pocas páginas más adelante, Efesios capítulo 4, versículos 21 al 24. Una vez más, le voy a pedir que hagamos el mismo ejercicio. Mientras yo leo, quiero que por favor identifique cuáles son las dos palabras que nos están presentando a dos tipos de hombres o de mujeres distintos, diametralmente opuestos totalmente diferentes. Aunque externamente se los vean parecidos, en el interior está sucediendo algo hace tiempo que los hace totalmente diferentes. Y luego en el exterior también, en cómo se comportan, en lo que persiguen en esta vida, en cómo viven, etcétera, etcétera. Efesios 4, 21 en adelante dice:
Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído. Note que está como cuestionando, ¿no? ¿Tú dices que eres cristiano? Bueno, cualquiera lo puede decir, pero esto es lo que debe suceder. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Pudieron identificarlo? Seguramente que sí. En este pasaje, hablando de la misma situación, ahora se usa un lenguaje diferente, pero es lo mismo. Dos clases de hombres, según el pensamiento bíblico sobre esta tierra. El hombre viejo y el hombre nuevo. Ese es el lenguaje de la Biblia para describir dos hombres diferentes sobre esta tierra. El hombre viejo. ¿Cómo es el hombre viejo? Si ustedes leen el pasaje despacio, es un hombre en esencia dominado por el pecado. Cuando la Biblia habla del hombre viejo, está hablando de una clase de hombre que, si ustedes leen el pasaje, es un hombre que está dominado por el pecado. Por ejemplo, versículo 18 dice que este hombre, dice, tiene el entendimiento entenebrecido, que es un hombre que está ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. El hombre viejo no se refiere a viejo en edad, sino que se está refiriendo a una clase de hombre que antes los cristianos éramos, que estos pecadores que ahora siguen a Cristo, antes también ellos eran así, pero ya no son así. ¿Lo notan? El hombre nuevo, ¿cómo es? El hombre nuevo es un hombre dominado por la santidad, lo recto, lo puro, lo que da gloria a Dios. Este hombre es un pecador que antes, por eso hombre viejo, vivía para sí mismo, para sus apetitos, deleites, aunque tenía una religión, en esencia, él vivía haciendo su voluntad, sirviendo a los designios de su propio corazón. Pero un día bendito y glorioso, se le predicó el evangelio y ese hombre, esa mujer, comprendió su pecado, comprendió su necesidad de Cristo, su ausencia de Dios. Y entonces este hombre, por la gracia de Dios operando en su alma, humilló su corazón, pidió perdón a Dios, miró a Cristo como su Salvador. Y entonces este hombre murió y nació uno nuevo. ¿Lo notan? ¿Y cómo ocurrió esto? Versículo 24 dice, y vestidos según el nuevo hombre. Dice Pablo, vístanse. Ustedes dicen que han conocido a Cristo, vístanse del nuevo hombre. ¿Y cómo nos convertimos en nuevos hombres? Versículo 24, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una vez más, esto es otra forma de preguntar, ¿cómo me hago cristiano? ¿Quién es un cristiano? Es un seguidor de Cristo. Pero como un pecador quiere seguir a Cristo y la vida santa que Él nos ofrece, eso no está en nuestro corazón, es la obra de Dios, es un regalo de Dios. Ahora bien, la pregunta que nos sigue es esta. ¿Cómo es el viejo hombre y cómo es el nuevo hombre? Versículos 25 en adelante, el apóstol Pablo, que es el que está hablando aquí del viejo y del nuevo hombre, comienza a hacer un contraste muy marcado entre el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Listo? Versículo 25 dice, si se van a vestir del nuevo hombre, esto es lo que tienen que hacer, dice. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Ven? La vida de mentira es una vida llena de mentiras. Eso le pertenece al viejo hombre. Y si tú estás en Cristo, ya eres un nuevo hombre. Ya no puedes andar en mentiras. Más bien debes hablar la verdad.
airaos, pero no pequéis. La ira y los pecados que la ira trae sobre la vida, te van a hacer miserable la vida. Y eso no corresponde a un cristiano, al nuevo hombre. Si se enojan, no pequen. No le peguen a su mujer, no la insulten, no la menosprecien. O a sus empleados. No, eso es del viejo hombre. Desvístanse de eso. El que hurtaba, no hurte más. Robar era la práctica del viejo hombre. Y hay muchas formas de robar, no solamente con una pistola. Robar es la práctica del corazón pecador del viejo hombre, que no ve problema en robar para progresar. Pero ya no de ustedes. Ustedes han sido cambiados por el poder de Dios. ¿Lo notan? Y luego dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y el texto sigue y sigue. Como ven, un contraste. La pregunta para ustedes es, dos clases de hombres o de mujeres. Y usted se parece a uno de ellos dos. Usted ha estado cultivando hasta ahora a uno de ellos dos. Pero ¿cuál es mi punto? Dos cosas. Número uno, ¿a cuál se parece más usted? Note, no importa si usted va a la iglesia todos los domingos. No importa si usted se bautizó en la iglesia o si sirve en la iglesia. No importa si usted es amiga o amigo del pastor o del sacerdote, si come en la casa con ellos. No importa. Lo que importa es, escúcheme, delante de Dios, esto es lo que importa. ¿Quién es usted por dentro delante de Dios? Eso es lo que importa. Yo estoy aquí parado con una corbata y creo que me veo decente. Pero ¿quién soy yo por dentro delante de Dios? ¿Y sabe por qué es importante eso? Porque la Biblia dice que los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero el Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el creador de su vida, lo mira a usted por dentro. Él conoce sus pensamientos y los míos. Así que esta es una pregunta que nos debe importar, porque a Dios le importa. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿A cuál de las dos personas me parezco? Si es mujer, ¿a cuál mujer se parece usted? ¿A aquella mujer vana, caprichosa, orgullosa, vanidosa, soberbia, chismosa, gotera continua, como dice Proverbios? ¿O usted se parece a esas santas mujeres que la Biblia las describe como mujeres ejemplares por su piedad? Justas, mansas, humildes, de un carácter firme, pero al mismo tiempo de un carácter apacible, dulces, no agrias. No agrias, dulces, porque la gracia de Dios está endulzando sus corazones. Si eres hombre, ¿a qué hombre te pareces más? Aquel hombre lujurioso, soberbio, altivo por lo que tiene puesto, por el carro en que anda, por la casa en que vive. ¿A qué hombre te pareces más? ¿A este hombre o a este? A este que la Biblia alaba, a este que es manso, limpio, justo, un hombre que aunque es pecador, quiere agradar a Dios y vive para la gloria de Dios. Su vida en este momento, amigo, joven, señorita, señora, está más hacia uno de los dos lados. Y le digo, solo uno de ellos te dará felicidad. ¿O no? ¿Qué obtienen estas personas? Luego de 20 años de soberbia, gritos, de maldecirse, de dar rienda suelta a su contienda, a su ira, a su lujuria, ¿qué obtienen? No al principio todo parece bonito, es un espejismo. Pero luego de 15, 20, 30 años, ¿qué obtienen ellos y sus familias? Le digo, sufrimiento y dolor, es decir, infelicidad, aunque tengan un buen carro, aunque tengan 2 casas, aunque tengan piscina en el patio de su casa. ¿Lo notan? ¿Qué obtienen estos hombres, estas mujeres, estas familias con hombres, con mujeres, con padres, con hijos así?
felicidad. Y a veces también Dios le da lo otro. Que Dios nos conceda gracia a todos de buscar estas cosas, de no perder el rumbo de lo que Dios en su santa palabra nos ha dicho para el bien de nuestras almas. Que Dios nos conceda la gracia de abandonar toda necedad, toda terquedad. Pero recuerde, la conclusión de esta reflexión no es decir, muy bien, entonces voy a empezar a ser el hombre de acá. Le voy a explicar. No se puede si Dios no lo ayuda. Porque para ser esta clase de hombre necesitamos una obra interna de Dios en el corazón. Oremos al Señor. Esa obra interna, en Juan 3, léalo esta noche, se llama el nuevo nacimiento y es una obra que hace solo Dios en el corazón de pecadores. Pero usted se lo puede pedir. Padre, dame esa obra, dígale. Cambia mi corazón. Permíteme ser feliz como tú dices que debo serlo. Señor, te damos gracias por permitirnos este tiempo, Padre, para poder alimentar nuestros corazones